La electricidad se remonta desde la antigua Grecia, desde sus creencias como el rey del trueno Zeus hasta las pruebas que tenían, como los peces que van descargas eléctricas. En 1752, Benjamin Franklin, con su proyecto de la cometa, descubrió que los rayos de las lluvias eran electricidad y que fluían de positivo a negativo esa corriente eléctrica. Estos dos sujetos fueron grandes inventores. Thomas Edison inventó la corriente directa y la bombilla incandescente, entre otras cosas. Y Nikola Tesla inventó la bobina de Tesla y la corriente alterna, entre otras cosas también. Hubo una disputa entre ellos, ya que Thomas Edison no cumplió con su parte del trato. El trato era que Nikola Tesla le ayudara con unos trabajos y Thomas Edison le daría $50,000. Entonces, como Thomas Edison no cumplió con esa parte del acuerdo, Nikola Tesla decidió retirarse de él y renunciar. Nikola Tesla pasó por una crisis económica y con sus ahorros fue juntando para llevar a cabo sus proyectos. La corriente continua es la corriente de intensidad constante en la que el movimiento de sus cargas es en un solo sentido. La corriente alterna es la corriente de intensidad variable en la que sus cargas están cambiando de posición de manera periódica. Entrando en el tema del flujo de la electricidad, tenemos tres factores: el voltaje, el cual es la diferencia de potencial; la resistencia, es la oposición del flujo de corriente ante un conductor; y la intensidad de corriente, es la cantidad de cargas o electricidad que circula por un circuito. Para calcular cualquiera de estos tres factores existe la ley de Ohm, y aquí podemos ver sus fórmulas. Para calcular el voltaje tenemos la intensidad por la resistencia. La intensidad es igual al voltaje entre la resistencia, y la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Enseguida veremos unos ejemplos. Realizaremos un ejemplo en el cual tenemos 9 volts, de resistencia tenemos 5 kiloohms y la intensidad es nuestra incógnita. Nuestra fórmula para calcular la intensidad es intensidad igual a voltaje entre resistencia. Tendríamos que dividir 9 volts entre 5 kiloohms y obtendríamos un resultado de 1.8 miliamperes. Ese sería el valor de la intensidad. Ahora veremos un ejemplo en donde tendremos que calcular el voltaje. Nuestra intensidad será de 3 miliamperes y nuestra resistencia será de 100 kiloohms. Nuestra fórmula para calcular el voltaje es voltaje igual a intensidad por resistencia. Es decir, que tendremos que multiplicar 3 miliamperes por 100 kiloohms. Nuestro resultado sería de 300 volts.